Buenas tardes, días, noches, dependiendo el horario en el que estén visualizando este video. Mi nombre es Cristian Racine Delgado González y voy a presentar la clase o parte de la clase del temario de Fundamentos de Genética, donde abordamos principalmente la historia del desarrollo de la genética y qué impacto tiene en diversas áreas de la ciencia. Este tema pertenece al bloque número 1, específicamente del apartado Historia de Genética. Soy docente de la preparatoria número 2 y voy a dar inicio con esta presentación. Uno de los subtemas que vamos a abordar, que es de bastante relevancia para poder desarrollar en el contexto en el que nos vamos a desenvolver, es precisamente cómo estos descubrimientos, específicamente avances tecnológicos o científicos, van a ayudar en el ámbito genético. Recordemos que no siempre se ha conocido o no siempre se ha percibido la genética como la conocemos hoy en día. Diversos adelantos, descubrimientos tecnológicos y científicos han ayudado a desenvolver la genética tal cual la conocemos hoy en día. Quiero que nos preguntemos cómo se origina el estudio de la genética y qué importancia tiene, ya que podemos hablar en el contexto actual de diversas aplicaciones de la genética en muchísimos ámbitos, no solamente académicos y tecnológicos o de la ciencia, sino inclusive de la industria, farmacéutica, medicina, etcétera, que nos ayuda a poder tener una mejor calidad de vida. Pero ¿cómo es que todos estos adelantos surgieron? ¿De dónde viene esa necesidad de conocer cómo se heredan ciertas características y cómo podemos modificar la herencia de ciertas características para poder cumplir algunas necesidades que tenemos como sociedad? Recordemos que la genética de manera muy general se encarga del estudio de la herencia, es decir, cómo se van a heredar, cómo se van a transmitir ciertas características. Pueden ser características que podemos observar a simple vista o inclusive características que se encuentran directamente en las células, órganos, tejidos, sistemas, aparatos, etcétera. No siempre se supo acerca de estos mecanismos de heredabilidad. No tal cual conocemos hoy en día estos mecanismos de la heredabilidad, no siempre se conocieron así. Nuevos descubrimientos van a complementar la información que ya conocemos, inclusive hoy en día la información que vamos a presentar, muy probablemente en algunos meses, años, décadas, ya no va a ser tan relevante y a lo mejor se va a ir modificando conforme pase el tiempo. Y ahora, para poder contextualizar un poco acerca del tema que vamos a abordar, quiero que nos preguntemos acerca de cómo se hereda el material genético y cómo se pueden estudiar estos procesos de heredabilidad. Primero, hay que poder recordar que la mayor parte de nuestra información se encuentra codificada en una molécula, en una biomolécula que se conoce como DNA o ADN, el ácido desoxirribonucleico. Vamos a retomar, para contextualizar y situarnos un poquito en el panorama general, que la genética, por definición, estudia principalmente los mecanismos de herencia, es decir, cómo los progenitores van a transferir ciertas características a su descendencia. Pueden ser animales, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser plantas, cualquier organismo que pueda heredar o transmitir características a través del ADN y en algunas fracciones a través del ARN, se puede englobar dentro del estudio de la genética. Un gen va a ser esta unidad básica de la herencia a través de la cual la genética va a poder estudiar estos mecanismos de heredabilidad. El gen va a contener información en forma de una biomolécula que ya habíamos mencionado, que es el DNA, y este gen generalmente está compuesto por diversos alelos. Y un alelo es una distinta variedad o las distintas maneras en las que se puede manifestar un gen, es decir, el conjunto de la totalidad de la información genética de un organismo va a contener diversos genes y cada gen va a tener distintos alelos, ¿no? Cada uno de los alelos son las distintas maneras o posibilidades en las cuales un gen se puede manifestar o expresar. Vamos a denominar cromosoma como ese conjunto de genes que van a estar ordenados, que generalmente son cadenas muy grandes de DNA,
Y el genotipo va a ser toda esa información genética que se encuentra codificada a través de los cromosomas de cada uno de los organismos. No todos los organismos tenemos los mismos cromosomas y pueden variar inclusive entre poblaciones de distintos organismos. Y el fenotipo va a ser de manera muy sencilla la apariencia física que podemos observar de los organismos. Es decir, aquellos atributos que son visuales y también medibles de cualquier organismo. Estos atributos o fenotipo se caracteriza porque están codificados o mediados mediante la expresión del genotipo más la influencia del ambiente. Es decir, el genotipo se debe expresar en un fenotipo dependiendo ciertas características ambientales. Y para poder entender cómo es que la genética ha llegado a tanto como la conocemos hoy en día, debemos remontarnos hacia el año de 1866 con Mendel y sus fundamentos y leyes de la herencia. Recordemos que Mendel, pues no era un genetista, era una persona que una persona muy apasionada por los mecanismos de heredabilidad, que en ese momento no se conocían como mecanismos de heredabilidad, pero a través de la exploración de sus experimentos con guisantes, pues fue descubriendo que ciertos factores o ciertas características de las plantas se pueden heredar y nosotros como humanos podemos modificar esos mecanismos de heredabilidad para poder obtener ciertas características en las plantas, y no solamente en las plantas, sino en los animales. Para 1905, con los fundamentos de las leyes mendelianas, William Bateson utiliza la palabra genética por primera vez. Ya se había trabajado mucho en cuestiones de heredabilidad, pero William Bateson en 1905 ocupa por primera vez el término genética para describir precisamente los fenómenos o para poder abordar los fenómenos que están relacionados con la herencia. Para 1909, Wilhelm Johannsen introduce por primera vez, el término gen. Ya habíamos visto que el gen es precisamente esta parte donde se guarda información genética. Y también lo define como una expresión de factores unitarios. Para 1910, el investigador Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes se encuentran arreglados en cromosomas. Antes de 1910 no se tenía una noción acerca de cómo es que cabía tanta información dentro de las células. Thomas Hunt en 1910 demuestra que están empaquetados precisamente en los cromosomas, ¿no? Para 1948, Edward Lorry y George Wells descubren o más bien proponen que los genes van a codificar para ciertas enzimas o proteínas, es decir, que el mecanismo inicial de la heredabilidad no solamente se basa en la expresión de genes, sino en la producción de enzimas y de proteínas. Para 1953, Watson, Crick y Franklin proponen el primer modelo estructural de DNA. En 1966, diversos equipos de trabajo, como los conformados por Nirenberg, Ochoa, Corana y Brenner, descifran el primer código genético, que es precisamente cómo es que esta secuencia de bases nitrogenadas van a codificar para diversos tipos de enzimas y proteínas. En 1982, una empresa que se llama Eli Lilly produce por primera vez la insulina basado en técnicas de DNA recombinante. Gracias a diversos estudios, se pudo producir de manera sintética por primera vez la insulina, que se utiliza para muchas personas que son diabéticas, que padecen de diabetes y que son insulinodependientes. En 1983, Kary Mullis desarrolla los principios de la técnica que se conoce como reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, PCR, que últimamente hemos visto que tiene gran importancia, ya que nos ayuda a determinar ciertas condiciones del material genético y cuál es la secuencia de bases nitrogenadas dentro del material genético. En 1995 se crean las primeras secuencias genéticas, es decir, gracias a los principios de la PCR propuestas por Kary Mullis, se pueden establecer una secuencia de ácidos nucleicos, de bases nitrogenadas, perdón, para poder establecer las primeras secuencias genéticas. En 1996, Ian Wilmut establece el protocolo de clonación para una de las primeras organismos clonales, que en este caso era un animal, que se denominó Dolly, y en 2007 James Thompson y Shinya Yamanaka utilizan el proceso de heredabilidad para poder hacer transformación de células de piel en células madre embrionarias. Podemos concluir que gracias
a estos descubrimientos, la genética se ha basado en los mecanismos de heredabilidad y diversos descubrimientos van a reforzar este estudio de estos mecanismos. El material genético se necesita conocer a profundidad para poder estudiar estos mecanismos de heredabilidad. Esta es parte de la bibliografía que pueden consultar para ahondar un poquito más en el tema y muchísimas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.